El sistema de recursos humanos es una poderosa herramienta administrativa y de gestión que permite llevar un completo control individual de cada una de las sucursales, así como un consolidado de la empresa. Con este sistema podrá llevar las remuneraciones, los tratos, la administración del personal, controlando vacaciones y licencias médicas, las cuentas corrientes, el control de la asistencia y la evaluación de desempeño, entre otros. A nivel de operatoria básica, podemos decir que el sistema está compuesto por un conjunto de menús, los cuales contienen las distintas opciones del sistema. Para ingresar a cualquiera de ellas, el usuario deberá realizar la selección que corresponda. Sin embargo, para facilitar y agilizar la selección de los procesos, el sistema cuenta con una barra de botones que permite el ingreso inmediato a las fichas de los empleados, ingresar los valores mensuales, ingresar los préstamos, calcular las remuneraciones, imprimir los formularios de pago, emitir boletas de honorarios, imprimir cheques vía computacional y, por último, ingresar los cumpleaños. Con el objeto de lograr una comprensión global de toda la potencialidad del sistema, es conveniente comenzar la demostración con la opción Bases del menú principal, la cual es ejecutada al realizar la puesta en marcha del sistema. Veremos dos aspectos importantes. El primero se refiere a trabajar con áreas de negocios y centros de costos, lo que permitirá que la empresa realice los distintos procesos y obtenga información en forma independiente para cada una de ellas o bien en forma global. Y en comportamiento como, se indica si la empresa sobre la cual se está trabajando representa una sucursal o bien es la central. Esto es muy importante ya que el sistema está habilitado para operar además bajo un esquema en donde existe una casa matriz que enviará información a sus distintas sucursales y recibirá información de estas. En caso de manejar tratos, se deberá indicar el largo del código que se utilizará para definirlos y lo mismo para la mano de obra calificada. Si su empresa posee el sistema portal del empleado ERP, se le da acceso a través de este botón para que el empleado accese directamente y de manera muy sencilla a través del portal a todos sus datos personales, así como emitir sus certificados sin necesidad de contactarse con el encargado de remuneraciones. Ahora veremos las distintas opciones del sistema de recursos humanos. En remuneraciones se concentran todos aquellos procesos que se relacionan directamente con la ficha de los empleados, el cálculo de la planilla mensual, la emisión de informes relativos a recibos de pagos, emisión de boletas de honorarios, la centralización a contabilidad, las rentas accesorias y certificados de rentas, planillas de imposiciones, informes varios, entre otros. A cada empleado se le asignará un código, el cual, al ser alfanumérico, facilitará enormemente la operación del sistema, permitiendo establecer como, por ejemplo, el departamento al cual pertenece. A continuación se registrarán todos los antecedentes asociados al empleado, como por ejemplo, en la carpeta personal se ingresa el nombre, el RUT, la dirección, comuna, etc. Además, mediante este botón se podrá consultar por los antecedentes comerciales del empleado. En la segunda carpeta se indican los antecedentes laborales, como son el cargo que desempeña, el área de negocios y centro de costo al cual pertenece, entre otros. En esta carpeta se indica la modalidad de pago del empleado, la cual estará relacionada directamente con los procesos de detalle de billetes, listado de depósitos en bancos y la emisión de los cheques vía computacional. También se ingresan los antecedentes previsionales relativos a la AFP, INP e ISAPRE. En esta carpeta se ingresan los atributos propios del empleado, los cuales son definidos por el usuario. También podemos registrar las cargas familiares. Mediante la carpeta Documentos, el usuario podrá incorporar otros antecedentes asociados al empleado, como por ejemplo, su currículum, conversaciones, etc. Y por último, si la empresa trabajará conectado a un reloj control, se deberá indicar el reloj por el cual se registrarán las entradas y o salidas del empleado, junto con señalar el rango de fechas desde a hasta a considerar para su vigencia. Por otra parte, el sistema ofrece la posibilidad de que las fichas de los empleados puedan ser capturados a través de archivos tipo texto o Excel. La opción Vigencia permite cambiar en forma muy simple y ágil los diferentes estados en que se encuentran los empleados, pudiendo ser inactivo,
vigente o finiquitado. En listado paramétrico del personal, el usuario podrá generar e imprimir diversos informes que se relacionan directamente con los antecedentes señalados en sus fichas, como también aquellas variables del sistema. Como norma general de operación, podemos señalar que todos los informes del sistema podrán ser solicitados por áreas de negocios, centros de costos o bien a nivel empresa. Este es un ejemplo del listado del personal y su sueldo base. En la opción Tablas, el usuario define mediante un código y una descripción aquellas tablas de uso general del sistema, como por ejemplo, veremos la tabla de atributos. El modelo de cálculo es paramétrico. Posee un esquema sumamente flexible que permite a cada empresa adecuar su propio modelo según sus necesidades, creando los haberes, descuentos y parámetros para efectuar las liquidaciones de pagos al personal. El ingreso de los valores mensuales puede realizarse por persona o bien por variable, como corresponde en este caso, en que se ingresa el sueldo base para cada uno de los empleados. El sistema ofrece también la posibilidad de que dichos valores sean capturados mediante archivos tipo texto o de Excel. El proceso operar variable por un valor es de suma utilidad dentro del sistema, ya que nos permite realizar diversas operaciones o funciones matemáticas para las distintas variables de la empresa, como por ejemplo realizar reajustes, asignar a todo el personal un bono de igual valor, etc. Mediante cálculo de remuneraciones, el sistema realiza todas las operaciones matemáticas definidas por el usuario. El proceso puede realizarse en forma individual, por áreas de negocios, centros de costos o a nivel empresa. En pagos directos se encuentran los diferentes formularios de pagos asociados al cálculo de la planilla mensual. El usuario podrá definir el formato de comprobante de pago de acuerdo a sus requerimientos. A continuación, presentamos un ejemplo de recibo o comprobante de pago, el cual incluye antecedentes tanto de la ficha como algunas variables del sistema. A través de pagos electrónicos, se podrá traspasar vía Internet la información solicitada por las distintas cajas de compensación o bien generar archivos de exportación para el pago de remuneraciones y cotizaciones para aquellas entidades que así lo requieran. En boletas de honorarios, se podrán ingresar al sistema aquellas boletas de terceros y de acuerdo al formato definido por el usuario para posteriormente imprimir el libro asociado a ellas. En la opción Contabilización se encuentran aquellos procesos que se relacionan con la centralización de las remuneraciones mensuales al sistema de contabilidad y presupuestos, en donde, para facilidad del usuario, se definen previamente los distintos tipos de comprobantes y a continuación el sistema realiza la centralización en forma automática. Mediante el proceso Rentas Accesorias, el sistema realiza los cálculos relativos a impuestos y leyes sociales, con lo cual se obtienen los montos líquidos de bonos o cualquier tipo de rentas accesorias que entregue la empresa para un periodo de tiempo determinado. El sistema de recursos humanos, sobre la base de toda la información histórica de remuneraciones y rentas accesorias, emite los respectivos certificados de rentas de acuerdo a la categoría de cada empleado y las declaraciones juradas. En la opción Consultas, el usuario podrá ver los valores de cada una de las variables del sistema, como también los valores de ellas por persona. Valores por variable. Permite conocer el valor que han tenido las variables a través de un periodo, ya sea para el global de la empresa como también para un área de negocios específica. La consulta permitirá que el usuario visualice el comportamiento mensual de todas aquellas variables que son propias de su empresa. Como se ha visto hasta el momento, el sistema de recursos humanos está concebido bajo un esquema paramétrico de modo que la empresa pueda satisfacer sus propios requerimientos. Por lo tanto, y siguiendo este mismo concepto, el usuario encontrará en la opción Informes la facilidad de generar sus propios reportes, emitir formularios de entrada, imprimir las planillas de imposiciones, el libro de remuneraciones, etc. Como por ejemplo, los formularios para entrada de datos. Son una herramienta muy útil, ya que nos permite imprimir aquellos informes que serán completados en forma manual, con el objeto de recopilar la información y luego ingresarla al sistema. El libro de remuneraciones también es diseñado por el usuario, pudiendo seleccionar del sistema todas aquellas variables que requiera su empresa.
Mediante el informe de distribución por centros de costos, el usuario podrá generar también varios tipos de listado en donde la información se desplegará clasificada por centro de costo, incluyendo o no el detalle de los empleados que pertenecen a cada uno de ellos. Las planillas de imposiciones cuentan con los formatos exigidos por dichas instituciones previsionales. Se podrán imprimir tanto las carátulas como también el detalle con el anexo de los trabajadores. Aquí se crean los contratos de ahorro suscritos entre el empleador en representación de sus trabajadores y las instituciones autorizadas, para que posteriormente los empleados puedan acogerse a estos. Este menú permite generar los tratos que intervienen en las diferentes tareas de la empresa, así como controlar la mano de obra y tiempos involucrados, generando las respectivas liquidaciones individuales y reportes de gestión. A través de esta opción se puede manejar una gran cantidad de información para cada uno de los tratos, como son los estándares de producción, las máquinas que se utilizarán, la mano de obra, asociar documentos descriptivos del proceso y, por último, si la empresa tiene instalado el sistema de producción ERP, los tratos creados en esta opción serán utilizados como procesos productivos en ese sistema y serán compartidos por ambos. Ingresar la fórmula para el cálculo del valor del trato junto con señalar la variable a la cual se asignará el valor calculado por el sistema para ser incorporado en el cálculo de remuneraciones. Se podrán definir distintos tipos de mano de obra, con su unidad de medida para el costo, ya sea por hora o unidades producidas, sus costos estándares para presupuestos y sus valores reales en el tiempo para valorizar el trabajo efectuado. Para facilitar el ingreso de información al sistema, el ingreso de los tratos puede realizarse por persona o bien por fecha. El proceso de cálculo de tratos para liquidación es automático, en donde solo se debe indicar el periodo a considerar. Una vez realizado el proceso, el sistema dejará los nuevos valores en las variables de remuneraciones correspondientes. A través de estos reportes podremos informarnos de los tratos efectuados en un periodo, qué empleados trabajaron en cada uno, así como totales por centro de costo para análisis de gestión. Como por ejemplo, el informe de liquidación de tratos por persona, en donde podemos visualizar el detalle de cada uno de los tratos efectuados por los empleados y el total a cancelar por cada uno de ellos. También podremos informarnos de todos los tratos efectuados en un periodo de tiempo determinado por cada centro de costo. Si se solicita detallado, se informarán todos los empleados involucrados. Bajo la opción Administración del personal, se encuentran los procesos de contratos y finiquitos, certificado de antigüedad, vacaciones, cuentas corrientes y el control de las licencias. En contratos y finiquitos, el usuario podrá generar diferentes tipos de documentos y su posterior emisión y/o renovación de los mismos. Estos procesos se pueden realizar tanto en forma individual como grupal. Presentamos un ejemplo de contrato de trabajo. Análogamente, presentamos un ejemplo de finiquito. A través de este proceso se podrán imprimir, y de acuerdo a formatos definidos por el usuario, los certificados de antigüedad. Presentamos a continuación un ejemplo de certificado de antigüedad. El sistema de recursos humanos posee un completo esquema de vacaciones, en donde se ingresan las solicitudes de los empleados, se planifican en base a diferentes criterios que luego se asignarán o rechazarán según sean las necesidades de la empresa. Así también lleva un control de las vacaciones asignadas y de las vacaciones pendientes, generando planillas generales por centros de costos o individuales. Una de las consultas se refiere al calendario de vacaciones, en donde se podrá visualizar gráficamente los días de vacaciones solicitados por un grupo de empleados, permitiendo así prevenir como, por ejemplo, que personas de un mismo departamento salgan al mismo tiempo de vacaciones. La planilla de vacaciones también es enviada a Excel, con lo cual el usuario podrá realizar los análisis que requiera su empresa. Mediante la opción de cuentas corrientes, el sistema realiza el control de los préstamos otorgados al personal, los cuales son descontados automáticamente en el proceso de liquidación. Este proceso está compuesto por tipos de préstamos, en donde se crean los diversos préstamos, indicándose para cada uno de ellos sus características de plazo, cuotas, moneda, etc. En ingreso de préstamo, se asignan los préstamos a los empleados. Y por último, mediante las consultas, podemos obtener el control de los préstamos ya sea por persona como también por tipo de préstamo. Por ejemplo,
La consulta de cuenta corriente por persona nos entregará los antecedentes generales de cada uno de los préstamos otorgados y mediante el botón Detalle se podrá consultar por el estado de cada una de las cuotas, las que podrán estar vigentes, postergadas o canceladas. A través de este proceso se ingresará toda la información asociada a licencias médicas presentadas por los empleados, ingresando para cada uno de ellos el número, las fechas de emisión y de inicio de esta, junto al número de días involucrados, y a continuación se registrarán una serie de antecedentes que dependerán del tipo de licencia que se extienda. También se cuenta con la posibilidad de recuperar, consultar y tramitar directamente las licencias médicas a través de eMed, interactuando para ello con las variables del sistema. Se podrá consultar por los tipos de ausentismo y por los movimientos del personal. Las licencias médicas serán consideradas en el sistema para efecto del cálculo de las remuneraciones y los descuentos imponibles y legales correspondientes, y además los ausentismos derivados de las licencias médicas podrán ser traspasados automáticamente al módulo Control Horario. A través del menú Control de Asistencia, la empresa podrá realizar la planificación de sus jornadas laborales y efectuar un eficiente y estricto control de las horas trabajadas, atrasos, ausentismos, etc., en base a la definición de turnos de trabajo y la captura de las marcaciones efectuadas a través de un reloj control. Este proceso es fundamental para la implementación del módulo de control de asistencia, pues aquí se dejarán establecidos todos los parámetros generales a considerar para la definición del día laboral, los grupos y turnos de trabajo, los márgenes de atraso, referencias de horario a considerar para el control de las horas extras, etc., que son normas de la empresa. A través de las tablas se definirán todos los relojes en donde los empleados registrarán sus marcaciones, los días festivos a ser considerados en el calendario de trabajo anual de la empresa y, por último, se definirán aquellos ausentismos justificados como licencias médicas, días sin goce de sueldo, etc. El usuario, de acuerdo a sus requerimientos, podrá definir los diferentes grupos de trabajo junto a los turnos asociados, indicándose para cada uno de ellos la duración del turno, sus respectivos horarios de entradas y salidas, autorizaciones de sobretiempo, márgenes de atraso a considerar, etc. Posteriormente se asignarán los empleados a cada uno de los turnos que correspondan. A través de estos procesos podremos registrar para cada uno de los empleados tanto las inasistencias como también aquellas horas extras, las cuales fueron autorizadas por la empresa y que posteriormente podremos visualizarlos mediante los informes correspondientes. Mediante conexión con relojes, se poblará el sistema con las diferentes marcaciones asociadas a los empleados. El proceso puede realizarse capturando los eventos directamente desde un reloj control o bien capturar la información anterior desde un archivo externo, el cual puede venir en formato tipo texto o de Excel. El proceso de traspaso de fichas a reloj permitirá enviar al reloj los antecedentes relativos al personal para que reconozca las tarjetas al efectuar marcaciones. Mediante los informes, el usuario podrá obtener toda la información relacionada con el control de asistencia de los empleados de su empresa. A continuación veremos en detalle cada uno de ellos. El libro de asistencia general nos entregará diariamente a nivel de área de negocio, centro de costo y grupo de trabajo todas las marcaciones de entradas y salidas efectuadas por los empleados. También podremos visualizar la información de entradas y salidas por cada persona en un periodo determinado. En este informe, además, se puede solicitar que incluya información adicional como las horas de atraso, de adelanto, horas extras, ausentismos, entre otros. El informe de gestión es un informe paramétrico donde el usuario define la información que se desea imprimir, como las horas trabajadas, atrasos, sobretiempos, entre otros, solicitándose por grupo de trabajo, centro de costo o área de negocio. Este informe nos proporcionará por cada empleado y en forma diaria un completo informe con todas las horas de atraso, adelanto y ausentismos registradas en un rango de fechas específico. Mediante el reporte de auditoría, podremos informarnos de todas aquellas marcaciones de entradas y salidas que han sido modificadas en forma manual en un periodo de tiempo. A través del menú Evaluación de desempeño, podremos registrar la historia de todas aquellas evaluaciones efectuadas al personal, así como llevar el control de cada una de las actividades efectuadas por ellos.
El historial de evaluaciones u otras actividades se gestionan como eventos, detallándose para cada uno de ellos la fecha, el evento correspondiente, para lo cual se maneja una tabla de acuerdo a necesidades de la empresa y las observaciones pertinentes. Como por ejemplo, si se ha determinado la necesidad de una capacitación específica en Windows a ciertos empleados para controlar la ejecución de esta, podemos emitir un listado de eventos paramétricos, solicitando que se nos informe de todos los empleados que se han capacitado en Windows. Mediante la opción Sucursales, el sistema realiza los traspasos de información desde la casa matriz hacia las distintas sucursales y viceversa. Para mantener la confiabilidad de la información, el sistema cuenta con un amplio módulo de seguridad. Como por ejemplo, se definen los códigos de acceso para los diferentes usuarios del sistema. Luego se seleccionarán los procesos permitidos, indicando para cada uno de ellos las diferentes acciones a realizar. Los permisos pueden definirse también a nivel de perfil, lo que significa que se dejan establecidos a nivel general los permisos y luego se asocian todos los usuarios que pertenecen al perfil. Y por último, en relación a las claves de acceso de los usuarios, se podrán establecer periodos de caducidad y bloqueos automáticos de acuerdo a un cierto número de intentos fallidos de ingreso. La demostración que acaba de ver corresponde a un producto de la línea Softland ERP orientado a la mediana y gran empresa. Softland ERP cubre todas las necesidades de gestión y administración de una empresa. Un software Softland le ayudará a competir en el exigente mercado actual, haciendo de la gestión y administración una tarea fácil. Lo invitamos a contactarse con uno de nuestros ejecutivos comerciales y estaremos gustosos de poder atenderlo personalmente.